¿Alguna vez te has sentido invisible? ¿Como si hablaras y nadie te escuchara? Hoy te quiero contar una historia que va más allá de un simple malentendido. Es la historia de Marcos Salvatierra, un hombre que un día, simplemente, dejó de opinar. Y al hacerlo, descubrió algo mucho más aterrador que el silencio de los demás. Quédate conmigo y exploremos juntos este viaje a través de la anulación personal, el miedo al conflicto y la lenta pero implacable pérdida de nuestra propia identidad. Esta es la historia de El día que dejé de opinar. Marcos Salvatierra, a sus 39 años, era lo que podríamos llamar un hombre común. Tenía un trabajo de oficina, una rutina predecible y un rostro que no llamaba la atención. Su cabello castaño, siempre prolijo, contrastaba con una barba de varios días y una mirada perpetuamente cansada. Sus ojos marrones, antes vivos, ahora parecían opacos, como si la luz se hubiera ido apagando poco a poco. Su rasgo más distintivo no era físico, sino un hábito. Siempre cedía. En el trabajo, si alguien proponía una idea contraria a la suya, Marcos sonreía y decía, sí, suena bien. Con sus amigos, si elegían una película que no le apetecía, él asentía sin protestar. En casa, con su pareja, evitaba cualquier tema que pudiera generar la más mínima tensión. Para Marcos, la paz era más valiosa que la razón. O al menos, eso creía. El inicio fue sutil, casi imperceptible. Un martes por la mañana, en la reunión semanal de la oficina, su jefe presentó un nuevo proyecto. A Marcos le pareció una mala idea, una pérdida de tiempo y recursos. Con un nudo en el estómago carraspeó y dijo, «Con todo respeto, creo que deberíamos reconsiderar el enfoque. La estrategia B podría ser más eficiente a largo plazo». Y entonces, ocurrió. El silencio. Pero no un silencio de reflexión. Su jefe simplemente continuó hablando, como si la voz de Marcos hubiera sido un susurro del viento. Sus compañeros ni siquiera voltearon a verlo. La reunión siguió su curso, y la objeción de Marcos quedó flotando en el aire, invisible, inaudible. Al principio, pensó que quizás no había hablado lo suficientemente alto. Se sintió un poco avergonzado. Ese fin de semana salió a cenar con unos amigos. El tema de conversación derivó hacia la política, un campo minado que Marcos solía evitar. Pero esa noche, algo lo impulsó. Quizás fue la extraña sensación de la reunión. Expresó una opinión moderada sobre un tema de actualidad. «Yo creo que la clave está en el diálogo, en encontrar un punto medio», dijo. Sus amigos, enfrascados en un debate acalorado, no se detuvieron. Siguieron discutiendo entre ellos, gesticulando, subiendo el tono, pasando por encima de sus palabras como si fueran un obstáculo inexistente en el camino. Marcos se quedó con la frase a medio terminar, sintiendo un frío extraño recorrerle la espalda. Ya no era vergüenza, era confusión. Los días se convirtieron en semanas y el patrón se hizo dolorosamente claro. Cada vez que Marcos intentaba expresar una opinión, una preferencia, un deseo, nada. Si en una cafetería decía, «A mí me gustaría un café con leche», el camarero se dirigía directamente a la siguiente persona en la fila. Si le decía a su pareja, «¿Qué te parece si este verano vamos a la montaña en lugar de la playa?», ella respondía minutos después con, «Estaba pensando que la playa sería genial este año, ¿no crees?». No había contradicción, no había enojo, no había debate. Simplemente había un vacío. Sus palabras no generaban ninguna reacción. Era como gritar en el espacio. El miedo empezó a instalarse. ¿Se estaba volviendo loco? ¿Era una especie de broma macabra organizada por todos los que conocía? Empezó a hacer pruebas. En el supermercado, dijo en voz alta, «Creo que este yogur está caducado». La mujer a su lado lo cogió y lo metió en su carrito sin mirar la fecha. En el ascensor del trabajo, comentó, «Parece que el botón del tercer piso no funciona». La persona a su lado lo presionó y el ascensor se detuvo en el tercer piso sin problemas. Se dio cuenta de que el problema no era que sus opiniones fueran ignoradas por ser erróneas. Simplemente no existían para los demás. El pánico inicial dio paso a una resignación amarga.
Si sus palabras no tenían efecto, ¿qué sentido tenía hablar? Dejó de intentarlo. En las reuniones, asentía. Con los amigos, sonreía. En casa, se encogía de hombros. El silencio se convirtió en su refugio y en su prisión. Ya no había discusiones, ya no había conflictos. La paz que tanto anhelaba, por fin, había llegado. Pero era una paz desoladora, la paz de un cementerio. Su postura, antes ligeramente encorvada, se hundió aún más, como si el peso de las palabras no dichas lo estuviera aplastando. Paradójicamente, la gente parecía más a gusto con él. Sus compañeros de trabajo lo describían como alguien fácil de tratar. Sus amigos decían que era muy tranquilo, un buen tipo. Su pareja apreciaba que ya no discutieran por tonterías. Marcos se había convertido en el espejo perfecto, reflejando lo que los demás querían ver, sin ninguna imagen propia. Era un eco silencioso en la vida de todos. Pero dentro de él, algo se estaba rompiendo. Una tarde, mientras caminaba por la calle, se detuvo frente a un escaparate. No se reconoció. El hombre del reflejo tenía su ropa, su pelo, pero su rostro era una máscara vacía. Los ojos, antes solo cansados, ahora estaban muertos. No había ni alegría, ni tristeza, ni enojo. No había nada. En ese momento lo comprendió. Al dejar de opinar, al renunciar a su voz para evitar el conflicto, no solo se había vuelto invisible para los demás, se había vuelto invisible para sí mismo. Ya no sabía qué música le gustaba, qué comida prefería, qué pensaba sobre el mundo. Su identidad se había disuelto en un mar de concesiones y silencios. Había sacrificado su yo en el altar de la aceptación ajena, y ahora no quedaba nada que aceptar. ¿Quién era Marcos Salvatierra? La pregunta resonó en el vacío de su mente y no encontró respuesta. Era un fantasma en su propia vida. La historia de Marcos es una dramatización, claro, pero toca una verdad profunda y a menudo incómoda. ¿Cuántas veces nos callamos para no molestar? ¿Cuántas veces decimos lo que tú quieras, no por generosidad, sino por miedo al desacuerdo? Cada vez que hacemos eso, cedemos un pequeño trozo de quienes somos, y trozo a trozo corremos el riesgo de desvanecernos. Tu opinión, tus gustos, tus desacuerdos, no son una fuente de conflicto, son la arquitectura de tu identidad, son lo que te hace único. Defender tus ideas no te convierte en una persona difícil, te convierte en una persona. Disentir no es un ataque, es parte del diálogo humano. Si sientes que tu voz se está apagando, si te reconoces en la historia de Marcos, quiero que sepas que no estás solo y que nunca es tarde para empezar a hablar de nuevo. Hablar, aunque tu voz tiemble. Expresarte, aunque a alguien no le guste. Porque la única opinión que, al final del día, te define de verdad, es la que tienes de ti mismo. Y para tenerla, primero necesitas una voz, tu voz. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si esta historia te ha hecho pensar, déjame un comentario contándome qué opinas. Me encantaría leerte. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Cuídate mucho y, sobre todo, no dejes que nadie silencie tu voz. Nos vemos en el próximo video.